El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Y él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para esto he venido». Recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Después de que Jesús asistió a la celebración litúrgica del sábado en Cafarnaúm, como era su costumbre, y allí había enseñado con palabras y con obras, se distinguió de los escribas porque no hacía referencia a los maestros antiguos ni a las costumbres manipuladas o manejadas o argumentadas siempre para hablar de algún tema, y la acción poderosa de ordenar a un espíritu inmundo que se callara para no revelar quién era él. Lo había llamado ya por su nombre no era un problema, era Jesús de Nazaret, pero lo llamó el Santo de Dios, que equivale a un título del Mesías. Ahora Jesús sale, se ha terminado la celebración litúrgica, y de la sinagoga va en compañía de los dos hermanos. Simón vive allí en Cafarnaúm, pero se nos dice que va con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Posiblemente los dos primeros se quedaron con Jesús en la sinagoga, mientras que los otros se anticiparon a la casa donde vivían Simón y Andrés. Una vez que estos 4 discípulos ya siguen a Jesús, se mencionan con más frecuencia junto a él. Lo mismo se hará después en la transfiguración, en el Getsemaní, incluso en el Monte de los Olivos, de estos 4 personajes, en un caso o 2 casos de 3. Cuando llegaron a la casa de Simón, la verdad es que no sabemos si la casa es de la suegra o es de Simón. Simón era de Betsaida, pero se había hecho residente junto con su hermano de la ciudad de Cafarnaúm, donde probablemente había más movimiento comercial. Le platicaron que la suegra de Simón estaba en cama, y esto es interesante porque se nos dice que Simón estaba casado, no se nos dice que es viudo, pero probablemente sí, porque en ningún momento se menciona a la esposa. Pero hay una cosa interesante también, que en el Evangelio de San Lucas se nos dice en labios de Pedro que han dejado también a su esposa para seguir a Jesús. Lo cierto es que el estado social de Simón es que era casado, que tenía una suegra, pero no se nos menciona a la esposa. La suegra de Simón estaba postrada en cama debido a que tenía una fiebre alta, y le comunicaron esto a Jesús. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó.
Y en ese momento, con esas acciones que Jesús realizó, inmediatamente la fiebre se le quitó. Y es interesante notar que el contacto de Jesús con la suegra, al acercarse y tomarla de la mano y levantarla, hace que la fiebre se vaya. No se nos dice que es una curación, pero sí se nos dice que la fiebre se alejó de ella. Y tan se alejó de ella esta fiebre que le servía, dice el verbo griego. En ningún momento dice que es una diaconisa, dice que se puso a servirles y continuó sirviéndoles. Quienes quieren agarrar un apoyo aquí en falso de que es una diaconisa, mienten porque no es un acto ni siquiera litúrgico. Es una actividad dentro de la casa, y hablar de que le servía sirve para demostrar que la mujer ha quedado tan sana que se dedica a atenderlos desde que empiezan a comer hasta que terminan. Cuando cae el atardecer y el sol se ha puesto, el día sábado en que debían estar en paz sin hacer trabajos serviles, entonces la gente se puso en movimiento, porque era un pueblo chico donde las noticias se habían difundido por todas partes de lo que había sucedido en la sinagoga y lo que había pasado ya en la casa de Pedro. En la sinagoga había liberado a un poseído por un espíritu inmundo, y en la casa de Simón había sanado a la suegra. Y por eso se pusieron en movimiento todos los que tenían enfermos y los que tenían poseídos por el demonio, y los trajeron hasta la casa de Simón Pedro. Normalmente las casas de allí tenían un patio amplio y era posible el acceso con toda confianza de cualquier persona hasta la parte del pórtico de las casas. Y le trajeron a Jesús toda esta gente, y prácticamente le trajeron el pueblo completo, porque dice el evangelista que todo el pueblo se abarrotó junto a la puerta. Muchos de estos enfermos no padecían una sola enfermedad. Eran distintos los males que los aquejaban, y Jesús los curó a todos, sin distinción de enfermedad o padecimiento, los hizo recuperar la salud. Pero hay una cosa importante que tenemos que notar. En la sinagoga, Jesús no utilizó ni invocó ningún nombre para ordenar al que tenía el espíritu inmundo, y mejor dicho, al espíritu inmundo que saliera de ese hombre. Por lo tanto, Jesús no hizo un exorcismo, no invocó ningún nombre. Exorcizar significa invocar un nombre. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Y aquí se dice que Jesús expulsó a muchos demonios, pero no se dice de qué manera. Probablemente lo haya hecho también con órdenes, pero no permitió que los demonios hablaran. Otra vez el mismo tema: los demonios tienen conocimientos preternaturales, saben de quién se trata, quién es Jesús, y no les permite que hablaran porque sabían quién era él. Pueden confundir a la gente que está esperando un Mesías, y esto no es conveniente para la misión de Jesús. Después de esto se nos dice que ya de madrugada, cuando ya estaba muy oscuro el día, Jesús se levantó y salió a un lugar solitario. Podemos entender que salió de la casa donde estaba, donde había pernoctado, que es la casa de Simón Pedro, y luego se fue a buscar un lugar solitario para orar. Él había estado orando en comunidad en la sinagoga de Cafarnaúm, y ahora busca la intimidad del encuentro con Dios su Padre, y de repente aparecen en el escenario donde él se encuentra haciendo oración Simón y sus compañeros, que lo estaban buscando, y finalmente logran localizarlo, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Y Jesús les respondió: vayamos a los pueblos vecinos para predicar el evangelio. Jesús está convencido de que debe continuar con su misión, que apenas ha comenzado
a evangelizar, para eso ha venido, y recorrió toda Galilea y las sinagogas de Galilea expulsando demonios y anunciando el evangelio. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.